Esta es la segunda parte de un tema que estábamos viendo que se llama el ser, la máscara y la sombra. Son tres aspectos que conforman nuestra psiquis, nuestra psique, como decía Carl Gustav Jung. Hay otras más. Está el alter ego, está el ego, el ello, está el personaje, pero el personaje tiene que ver mucho con la máscara. El personaje es nuestra personalidad. Y entonces esto sirve para conocernos a nosotros mismos, conocer muchas dimensiones que habitan en nosotros. ¿Por qué? Porque estas enseñanzas nos demuestran y nos enseñan que nosotros somos un universo psíquico. El yo nos hace creer ilusoriamente de que somos como un sujeto, un objeto, un yo. Pero si empezamos a indagar en nosotros, a analizarnos, a observarnos, nos damos cuenta que tenemos muchos aspectos y que, si bien es cierto, esos aspectos están como unidos por una especie de algoritmo psíquico que los mantiene en este universo por atracción, entre sí no son muy coherentes incluso. La máscara es el reverso, es como el negativo de la sombra y viceversa. Mejor dicho, que la sombra es como el negativo de la máscara. El personaje funciona en ciertos ámbitos. Nosotros nos movemos mucho socialmente con ese personaje, con la máscara, pero la sombra la ocultamos. Incluso la ocultamos porque la ignoramos. Por eso mismo es sombra. Si nosotros fuéramos 100% conscientes de nuestra sombra, no sería sombra. La sombra es lo que está atrás. Es el reflejo en negativo de la luz. Por eso es necesario concientizar la sombra, porque está en el inconsciente. ¿Qué es lo que dicen estas enseñanzas? Que tiene que ver con la psicología transpersonal. La psicología transpersonal, la gracia que tiene es que nos entrega toda esa sabiduría espiritual, esa sabiduría ancestral que mantienen muchos pueblos que han mantenido esa cultura, esa sabiduría, pero la llevó a la academia, a la ciencia. Y ahí se creó esta psicología que es más alternativa y que incluso todavía no es muy aceptada por las ciencias oficiales de la medicina, de la salud. Todavía se enseña mucho un tipo de psicología nomás en la universidad. ¿Y qué es lo que dice esta enseñanza, este enfoque? Que es muy necesario conocer esa sombra porque de ahí vienen muchos automatismos y que tiene mucha fuerza y que muchas decisiones y lo que nosotros vamos logrando también en la vida tiene mayor preponderancia en la sombra o también le podríamos llamar en el inconsciente. Eso determina más nuestra vida y nuestras acciones que la parte consciente, que ya hemos visto y también hay una especie de acuerdo entre toda la gente que estudia estos temas, que la parte consciente en nosotros como humanidad es muy pequeña todavía en comparación con el inconsciente. Y el trabajo es ir concientizando el inconsciente para llegar a un momento en que todo ese inconsciente sea consciente.
Y cuando ocurre eso, ahí el ser tiene la posibilidad de elegir. Ahí se tiene libre albedrío, ahí se puede elegir verdaderamente, porque si no es así, el libre albedrío es como una ilusión y también las elecciones son ilusiones. Nosotros creemos que hemos elegido miles de cosas en nuestra vida, pero hay que hacer una indagación profunda para darse cuenta que fuimos movidos por ciertas fuerzas, por ciertos impulsos, y que medianamente, en un pequeño espectro, nosotros teníamos algo de conciencia y hemos elegido muchas cosas, pero después las consecuencias que hemos obtenido nos vamos dando cuenta de nuestras elecciones, los resultados. De ahí que muchos de nosotros nos hemos en algún momento arrepentido de muchas decisiones y decisiones que nosotros creemos que hemos tomado. ¿Ya? También hemos visto, por ejemplo, que el enamoramiento, el elegir una pareja, eh, cuando se tuvo un hijo, no fueron decisiones muy conscientes, ¿ah? En la neurociencia se explica todos los procesos inconscientes que hay cuando una persona se enamora, cuando una persona se atrae por otro. Entran a correr ahí muchos factores, incluso neuroquímicos, y otros que son de proyección, de idealización, ¿ya? Y al pasar con el tiempo en las relaciones ahí va creciendo la conciencia. Con el tiempo las personas se empiezan a conocer realmente. Y ahí, cuando ya se conocen en su luz y su sombra, se puede decir que se toman decisiones más maduras de continuar, de seguir proyectándose o no. Esa es la explicación un poco de cómo funciona en nosotros la sombra, el inconsciente. Bueno, la máscara también hemos hablado, el ser es nuestra parte ya más esencial, nuestra parte, nuestro yo interno. Y esa parte es inmutable. Esa parte, como digo, es la esencia. ¿Ya? Y no es efímera como las otras que van mutando y van cambiando de acuerdo a cada encarnación que nosotros tenemos. Entonces, hay partes de nuestra psiquis que son invariables en el sentido que son, podríamos decir, eternas, esenciales, y otras que no, que van mutando. Y así como un día nacen y se forman, otro día mueren y se disuelven. La personalidad que tenemos en estos momentos, en esta encarnación, va a llegar un momento que se va a disolver. Claro que queda la información en la conciencia de quiénes fuimos, de lo que experimentamos, pero en sí como una energía activa, funcionando, no, porque eso va quedando en el tiempo. Así como el cuerpo se transmuta y también la personalidad se transmuta en nuevas personalidades. Bueno, hasta aquí quedamos en esto que tiene como título Infiernos psíquicos. Hay todo un proceso de cómo se somatizan nuestras emociones en el cuerpo. Ese proceso también lo hemos estudiado en clases que tienen que ver con la biodescodificación, por ejemplo, cómo, cómo se somatiza un problema, digamos, hablemos de una enfermedad, de un síntoma. Está estudiado que lo primero que nosotros captamos o procesamos es una, una experiencia, una impresión, ¿ya? Y si hablamos de enfermedad o de síntoma,
Lo primero que esa experiencia, porque nosotros como seres estamos observando, estamos procesando, estamos experimentando. Entonces, experimentamos ciertos sucesos, ciertas situaciones en la vida. Cuando esas situaciones obviamente no son procesadas conscientemente en un 100%, eso queda en el inconsciente y en el subconsciente queda mucha información. Y cuando esa experiencia es conflictiva, en biodescodificación se habla un conflicto psíquico o un conflicto existencial, un conflicto biológico también. Y como es un conflicto que no se ha resuelto, eso queda como una emoción latente, queda como un programa. Ese programa, ese patrón, tiene información, tiene energía, tiene una memoria, activa emociones, activa acciones y activa somatizaciones y reacciones corporales. Y de ahí que cuando es muy fuerte, muy estresante el conflicto y se va repitiendo, ya se va repitiendo en las experiencias de vida, eso puede tomar forma de una enfermedad crónica. Cuando no es tan fuerte y repetitivo en el tiempo, puede ser una experiencia de una enfermedad que con el proceso natural llega a la sanación. Porque a veces nosotros nos enfermamos, pero después nos curamos. El cuerpo automáticamente y la psiquis echa a correr un proceso automático de sanación. Y a veces esa energía se reequilibra. Y ahí nosotros podemos hablar de una gripe, de una fiebre, de una serie de enfermedades que padecemos. Y lo más interesante es que cuando estamos, digamos, enfermos, es cuando estamos en el proceso de reequilibrio, en el proceso de enmienda. O sea, en el fondo nos estamos curando cuando creemos que estamos enfermos, ahí mismo nos estamos curando. Porque el organismo está procesando el conflicto psíquico, se está reprocesando la emoción y esa energía anómala. Entonces, nosotros tomamos en cuenta ese proceso cuando ya llegó al final y cuando el cuerpo lo está procesando, y ahí a eso le llamamos enfermedad, pero no sabemos que la enfermedad en el fondo, eh, la causa es muy sutil, es muchas veces desconocida y está en unos planos, como digo, muy sutiles. Entonces no la reconocíamos ahí, la reconocíamos cuando llega al cuerpo, cuando ya se está procesando. Y ese es como digo, un proceso de sanación, no de enfermedad. Pero bueno, muchas cosas nosotros en este mundo las nombramos de una manera equivocada. O sea, cuando tenemos fiebre decimos estoy enfermo. Y esa fiebre, ¿qué está haciendo? Reparando el cuerpo. Y cuando la fiebre llega a un pic, se empiezan a morir todos los bichos, todas las bacterias, porque ese calor corporal mata, mata infecciones, matan a las bacterias. Entonces, bueno, ahí ya me fui en otro tema y no es lo que estamos analizando, pero quiero decir que existen patrones, existen informaciones, existen emociones alojadas desde siempre en una parte de nuestra psiquis y que se somatizan. Si no la vamos haciendo consciente y si no hacemos un proceso de autodescubrimiento de ellas, eh, se van a ir repitiendo esos procesos. Hablamos también de los hábitos que dañan nuestro cuerpo,
Entonces, también los hábitos, cuando son negativos y cuando nos dominan, empecemos a analizar ciertos hábitos negativos que tenemos y que sabemos que son malos, pero que los volvemos a hacer porque estamos en automático. Hay muchos hábitos que a nosotros nos dañan, pero cuando están activos, los realizamos nomás. Bueno, ¿de dónde vienen esos hábitos? No vienen precisamente de la conciencia. Eso es lo que estamos analizando ahora. El autocastigo, el automaltrato también no viene de la conciencia y nosotros constantemente estamos en eso. A veces tenemos ideales espirituales, ideales sociales y vemos que quizás no cumplimos con ese estándar que nosotros mismos nos ponemos y nos autocastigamos y automaltratamos. Muchas veces cuando queremos hacer algo dentro de estos ideales y sentimos que no cumplimos una meta, una conducta, un propósito, un objetivo, nuestra mente empieza a castigarnos, a reprocharnos, a autocriticarnos y a veces puede ser muy fuerte y a veces también puede ser un mal hábito ese de ser demasiado exigente y demasiado castigador. Bueno, eso también viene de la sombra porque hay gente que tiene una sombra muy castigadora, muy culposa, muy exigente, muy perfeccionista, muy de todo. Esto para que nosotros nos autoobservemos esos aspectos. Bueno, también quedamos de que hay una culpa primigenia, hay una culpa ancestral del ser. El ser, antes de haber caído en un sueño de la conciencia, de haber perdido casi la totalidad de su conciencia como ser, realizó esas acciones que lo hicieron separarse psíquicamente de la fuente divina. Y de ahí nació una culpa. Nosotros venimos arrastrando una culpa inconsciente que ni siquiera tiene que ver por experiencia humana o en encarnaciones. Tiene que ver cuando nos rebelamos, le dimos la espalda a la fuente divina. Eso queda retratado en la parábola del hijo pródigo de las enseñanzas que están en la Biblia. Estudiando esa parábola del hijo pródigo, uno puede entender una culpa eh, primigenia. Entonces, nosotros cuando logremos de nuevo reconocernos como ser y autorrealizarnos, aunque nosotros estamos realizados, pero el proceso de volver a recuperar ese estado de conciencia se le llama autorrealización. Cuando volvamos a autorrealizarnos, esa culpa va a desaparecer. Se va a acabar la culpa, se va a acabar el miedo al castigo, el miedo al infierno, todas esas cosas. Mecanismos inconscientes para confirmar esa culpa. También vimos que nosotros mismos echábamos a andar ciertos mecanismos cuando nos sentimos culpables de algo, cuando sentimos que actuamos mal con algunas personas, con nosotros mismos, cuando vemos que nos equivocamos y nos culpamos, nosotros mismos echamos a andar unos mecanismos para saldar esa culpa. Por eso, antiguamente, y bueno, en la religión se habla de que Dios castiga y Dios premia. No, en el fondo somos nosotros mismos los que nos autocastigamos y, y nos autopremiamos en el sentido de crear buenas sincronías con el universo. ¿Qué estoy diciendo? No, en simple que nosotros mismos echamos a correr esos mecanismos a través del universo. Nosotros mismos nos culpamos, nos autocastigamos
eh, vivimos procesos de expiación, de depuración, y nosotros mismos también creamos situaciones muy virtuosas y que son sincronías armoniosas, de prosperidad, de salud, de lo que sea. Y bueno, nosotros habíamos hablado de esto, de por qué no muchas veces hay que estudiar por qué uno se enferma a pesar de que cree que tiene una vida sana. Tiene que ver con esa parte inconsciente que todavía uno no conoce bien. Entonces, ahí están las causas. La autoagresión y la violencia. Bueno, cuando niño, porque aquí estábamos hablando que muchas de esas causas, hay millones de causas, vidas pasadas, esa información ancestral como ser, pero nosotros las podemos reconocer en nuestra niñez, porque todas esas experiencias son fractales. Y así muchas situaciones, muchos procesos que se viven en una vida pasada, se vuelven a repetir en esta vida. Entonces ahí uno las puede reconocer porque uno se acuerda. Así que sí sirve observar la niñez porque ahí, en esos primeros años, se reproducieron ciertas causas que conforman después nuestra personalidad, nuestra sombra, nuestra psiquis en general. Y ya como adultos nosotros funcionamos con ese formato. Por eso, el niño muchas veces se sintió maltratado y carga un miedo al maltrato. Todos sentimos miedo a ser maltratados. ¿Cómo reaccionamos al maltrato? Cada uno reacciona de manera particular. ¿Cómo acallamos esa voz interna? Eso es lo que hablaba de que la mente siempre está hablando, siempre no estamos hablando. La mente siempre nos está criticando, nos estamos culpando, nos estamos eh, algunas veces felicitando, bueno, pero este torbellino, aquí nosotros estamos hablando obviamente de la parte como más conflictiva y que es necesario sanar, ¿ya? Entonces hay que acallar la voz interna, autoobservándose, hay muchas prácticas, eh, observar cómo pasan esos pensamientos sin quedarse atascados en ellos, sin alimentar algunos, con la meditación, con la contemplación, también se acalla esa voz interna. Cuando uno también respira, se relaja, se conecta con la naturaleza, está acallando la voz interna, el batallar de la mente, incesante. Ahora, uno cree que ese batallar no tiene consecuencias, tiene muchas consecuencias porque en el fondo es un gasto de energía. La gente que tiene mucho batallar mental gasta más energía inútil que otro que no. ¿Cómo salir de la parálisis psíquica? También una pregunta. Bueno, hay muchas respuestas para eso, muchas, muchas. Están las inseguridades, los momentos en que nos tuvimos que tragar la violencia, esos son fundamentales. Ujú. ¿Ayudan las grandes frases? En este mundo espiritual hay mucha gente que cuando uno está viviendo una situación de conflicto, ya le dan muchos consejos.
Entonces nos falta el amigo, la amiga que te llena de consejos mientras tú estás padeciendo una experiencia. O también hay libros de autoayuda que no son muy profundos, están llenos de consejos y de tips. Es como como un manual de cómo responder. Pero cuando uno está en la experiencia misma y las emociones son tan fuertes, eh, llenan todo el espectro, nos inundan. Entonces ahí las grandes frases sobran, no sirven. Entonces una de las grandes frases puede ser, agradece las experiencias dolorosas porque ellas te harán crecer. Sí, yo lo puedo tener súper claro, pero estoy en el dolor. O sea, si mi pareja me engañó con un hermano, con una hermana y se fueron, si un hijo está pasando un proceso muy doloroso, si acabo de perder a un ser querido, esas frases no resuenan en ese momento. O otras experiencias de rabia, de violencia, de maltrato, de lo que si uno se puede imaginar. No ayudan si uno no sabe qué hacer con esas experiencias. Entonces, aquí estamos haciendo un pequeño paréntesis para poder entender y algo aprender de qué hacer con esas cosas. La enseñanza, la enseñanza verdaderamente espiritual sirve, es práctica. Pongamos el autoconocimiento, autodesarrollo, trabajo interno, como quiera que le llamemos, tiene que tener un fin práctico. No puede ser solamente intelecto o filosofía, divagación. Entonces, por eso ahí yo puse unos monitos que representan la parte intelectual. Ahí abajo hay un caballero que tiene mucha pinta de intelectual y arriba hay un cerebro lleno de libros. Entonces, la comprensión intelectual no cambia nada en nuestras vidas. Puede ser un inicio, la puerta de entrada, pero no es el agente transformador. ¿Ya? Y a veces hay muchos que podemos tener la tendencia a acumular conocimiento, andar de curso en curso, de taller en taller, pagando aquí, pagando allá, entonces acumulando de tanta información, pero después nos vemos viviendo los mismos tipos de experiencias. Entonces, experiencias como, digamos, negativas, ¿ya? O pegados los mismos patrones. Entonces ahí nos damos cuenta que todo eso que hemos invertido intelectualmente no ha servido para una transformación real. Lo único que nos transforma es la experiencia, o sea, vivenciar. Eso es transformador. Por eso que, bueno, los grandes gurúes iluminados y todos dicen que no se puede explicar a Dios, no se puede explicar la divinidad, no se puede explicar el ser, sino que eso o se experimenta o no. Es como la paz interior, el amor, ese amor incondicional del ser, o se siente o se experimenta o no. Con un libro que no abre del amor, nosotros nos vamos a vibrar en amor. Entonces, ese es el tipo de experiencia que estamos hablando acá, que es una experiencia transformadora.
Incluso las experiencias como, digamos, más, tienen un nombre, pero o sea, epifanías, esas grandes experiencias espirituales que algunas personas experimentan en alguna vida, ellos todos dicen que no la pueden explicar con palabras. Ejemplo, aquí estamos hablando de un ejemplo de alguna experiencia pero traumática, ya que nosotros podemos padecer o experimentar. Está hablando de la crisis de pánico, es un ejemplo. Hay muchas personas que padecen de crisis de pánico. En algunos casos puede ser, como ejemplo, por miedo al abandono. Cuando niños desarrollaron la herida de abandono, se sintieron muy abandonados. Entonces, esta herida, esta, este miedo al abandono fue creado en la infancia. Y cuando se sintió que, por ejemplo, una madre lo venía a ver, estaba unas horas con el hijo, con la hija, y después se tenía que ir, y lloraba y pataleaba porque si iba uno de los padres, pero no volvía. Ya entonces eso va creando en este referente un miedo al abandono. Entonces, eso queda alojado como un patrón, pero este se va activando en el transcurso de la vida. Cada vez que la persona está experimentando, incluso hasta puede ser un rollo mental, ni siquiera una situación objetiva, un abandono, se activa todo ese programa. Y como tiene potencia el programa, se activa como crisis de pánico. Ese es el ejemplo. Saber y escuchar todos estos conceptos y consejos espirituales no te han de dejar de tener crisis de pánico. Entonces, este es el ejemplo de que a veces quedarse solamente con la enseñanza espiritual no soluciona ese tipo de problemas. Aunque me lea 40.000 libros, la crisis de pánico va a estar activa. Lo único que hará que la crisis de pánico desaparezca es penetrar en esa experiencia. ¿Qué significa penetrar en esa experiencia? Pasar a través. Ahí puse un libro, ya, que me gustó el título para graficar lo que estoy hablando, es Sin miedo. Entonces, para acabar con el miedo, hay que reprocesarlo, volver a penetrar en las experiencias que son dramáticas, críticas, para disolver la causa, reprocesarla de una manera correcta, sana. Y aquí está lo paradojal. Hay que volver a sentir esas emociones primarias en toda su amplitud. Hay que conectarse con esa emoción, 100%. Y ahí entra a correr un malentendimiento y un error de muchos seres que están en un camino de desarrollo, autodesarrollo y un camino espiritual que huyen o bypasean
las emociones negativas. Cuando se empiezan a sentir mal emocionalmente, tratan inmediatamente de huir de esa sensación porque esa sensación es molesta, es conflictiva y también esa sensación no obedece al ideal de paz, de armonía en el cual se quiere vivir. Pero por lo mismo eso es negar, negarse a uno mismo, es partirse en dos, es disociarse. Y eso hace que esa experiencia, esa información, esos patrones sigan existiendo en la sombra y sigan deformándose y sigan creciendo también. Porque cuando uno no atiende estas emociones, cuando florecen, bueno, las alimenta más, pero se alimentan en la sombra. Entonces, hay muchas prácticas, hay muchas terapias en este campo de la psicología transpersonal que hacen al individuo ya que se está atendiendo, que quiere resolver alguna de estas síntomas, como crisis de pánico, angustia, depresiones, rabias, ira incontrolable, episodios de violencia, etcétera, 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 que es hacer el ejercicio de pasar a través de esas crisis. Aquí sigue hablando de la crisis de pánico. En esto de la crisis de pánico, por ejemplo, hacen a la persona experimentarla conscientemente. Imaginemos que esa persona está sintiendo una crisis de pánico y ya la está intuyendo que puede ir creciendo. Bueno, inmediatamente que hace cualquier persona del común, le viene le viene más miedo a sentir la crisis de pánico, porque si ya tuviera una experiencia de crisis de pánico muy dramáticas, cuando empiezan a sentir esa sensación, más miedo le da, porque no quieren tener esa experiencia. Entonces, eso potencia la crisis de pánico. Y inmediatamente buscan una solución, ir al médico, ir a urgencias, que le pongan un calmante, tomarse unas pastillas. La cosa es huir, no enfrentar la experiencia, porque se le tiene miedo, porque es incómoda, porque, y bueno, todas las sensaciones negativas que tiene eso. Pero si esa persona se permite atravesar la experiencia, va a descubrir que no se va a morir. Entonces, eso es una práctica bueno, eso se puede hacer en momentos quizás que no se está padeciendo una crisis de pánico, con un terapeuta, con gente que ha estudiado cómo guiar a una persona, cómo hacerle terapias sanadoras en ese sentido. Entonces pueden hacer meditaciones, pueden hacer hipnosis y se pueden ir conectando con esa experiencia. Entonces hacen que la persona vuelva a reexperimentar esas situaciones y a veces ellos mismos activan esa crisis de pánico, pero se vuelvan a conectar, la vuelven a sentir, la procesan y llega un momento que eso empieza a bajar y se empieza a neutralizar o se empieza a canalizar bien y así se empieza a sanar ese patrón, ese trauma. Poco a poco empieza a sanar. Y eso también se extrapola a otro tipo de emociones.
como dije, violencia, rabia, pena, que la persona se permite, le da la bienvenida a esa emoción, la trata de observar en qué parte del cuerpo está alojada y se permite experimentarla, se conecta con esas emociones al máximo. Por ejemplo, si una emoción, un patrón de este tipo, se puede medir que mide 60%, por ponerle un rango. Bueno, hay que llegar al 60% para que realmente esa emoción se empiece a canalizar bien, se empiece a transmutar, a liberar. Para eso, obviamente, hay que estar dispuesto a hacer el viaje a los lugares que más nos asustan, incomodan o aterran. Es el trabajo con la sombra, por ejemplo, o el trabajo con los traumas, el trabajo con las heridas internas. Es el trabajo de sanación emocional. Si tiene que ir ahí, se tiene que bajar a esos infiernos particulares y pasar a través de ese hoyo para llegar a la luz, para lograr la correcta transmutación, ya luego de integrar esos aspectos que están tan disociados dentro de nosotros mismos. Esto se extrapola a cualquier emoción que nos incomoda o destempla, como puede ser la rabia, tristeza, angustia, miedo, parálisis, decaimiento, etcétera. Todo ese enredo, porque la clase pasada hablamos que se podría simbolizar ya esa experiencia como nudos, nudos energéticos. Entonces, nosotros somos como un telar, nuestra alma es como un telar, incluso en las enseñanzas espirituales se habla de un telar, de la madre Isis que teje un telar. Y en ese telar, bueno, y hay otras también culturas que hablan de ese telar. Ese telar tiene nudos, tiene alteraciones. Entonces, el telar no es muy armónico, muy suave. ¿Ya? Entonces, ese enredo tiene una causa o comienzo, y unos dicen que está en las vidas pasadas, otros dicen que está en la experiencia cuando estábamos en el útero de nuestra madre, otro en la infancia temprana, principalmente los 7 primeros años, etcétera. La verdad da lo mismo saber la causa. Lo más importante es hacerse cargo ahora de esa emoción atrapada, aceptarla, enfrentarla, reexperimentarla y liberarla. Por eso que en el fondo, cuando uno entiende bien estos conocimientos, ya deja de andar buscando tanto dónde está la causa, ya, porque a veces la mente es la curiosa y la mente le gusta indagar y saber el por qué, el cuándo, el por qué, pero la conciencia actúa de otra manera, la conciencia observa. Y si yo estoy experimentando algo aquí y ahora, ¿importa tanto cuándo comenzó, cuál es la causa? Si yo lo puedo abordar ahora, es como que, imagínense que viene, alguien manda un perro a atacarme. Pensemos, un perro pitbull, alguien nos envió un perro por una causa. Y viene el perro corriendo, viene corriendo y está a punto de saltar sobre nosotros. ¿Importa saber las causas? ¿Por qué lo hizo? ¿Quién lo mandó? ¿O lo que importa es abordar al perro aquí y ahora, en el presente?
yo creo que es más importante abordar el perro en el presente, po, librarse de él. Bueno, eso podemos hacer con todas las emociones eh, que obviamente a nosotros nos mantienen en un estado de baja vibración, de padecimiento, de hasta de enfermedad, pongámosle el nombre que sea, porque toda esta experiencia, estos procesos pueden ser emocionales, psicológicos, filosóficos, físicos. Bueno, son cosas que nosotros tenemos que ir resolviendo si queremos ir logrando cada vez estados más de armonía, de coherencia, de todo eso que se aspira en una vida más consciente. Por eso, no es tan necesario saber de dónde viene todo, sino que abordar aquí y ahora eso que estamos vivenciando y procesarlo bien. Y para eso no hay que bypasearnos, no hay que fraccionarnos, no hay que huir de nosotros mismos, de esas emociones, sino que y no tenemos que disociarnos de ellas, tenemos que aceptarlas, enfrentarlas y más encima reconectarnos con ellas. Solo así se van a reprocesar bien. Ese es un método terapéutico. Lo aplican muchas de estas corrientes de psicología transpersonal. Miren, hasta los rituales con la ayahuasca tienen que ver con eso, porque se dice que la ayahuasca ya es un ser que te hace a ti reconectarte con las cosas más inmediatas que necesitas sanar. Por eso que la gente muchas veces tiene experiencia, al principio, experiencias muy traumáticas en el sentido de que se siente que se van a morir, vomitan, se conectan con experiencias de la niñez muy dolorosas, pero empiezan a vivir ese proceso terapéutico. Entonces empiezan a sanar. Y mucha gente le tiene miedo a esos rituales, claro, porque le tiene miedo a enfrentar y vivenciar eso que sostienen en su propia sombra, pero lamentablemente haciéndose el leso, uno no lo sublima, no lo sana, no lo ilumina, no lo procesa bien. Esa novela del retrato de Dorian Gray también tiene que ver con esta enseñanza de esta persona que mostraba una máscara de un joven muy talentoso, muy atractivo y seducía a mujeres por todas partes y se codeaba con los nobles, la alta sociedad y tenía un retrato de él en un sótano y cada vez que él, así diciéndolo, simplemente se portaba mal o cometía fechorías, bajaba y veía ese retrato que cada vez se ponía más horrible. Y al final ese retrato era un verdadero monstruo. Bueno, eso ocurre cuando nosotros no hacemos este trabajo. Ahora, claro que la novela hablaba de una persona que nosotros podemos clasificar como mala, pero todos tenemos nuestro nivel, ¿ah? Todos tenemos nuestra sombrita particular y tenemos que hacernos cargo de ella. O si no, no estaríamos aquí y ahora viviendo este mundo. La experiencia es la que transforma y sana. Ya, y ahora vamos a pasar a el último, la última imagen porque ya completamos la hora. Y esto vuelve de manera cansina a repetir lo mismo, ya, para ratificarlo, para que se nos vaya quedando. Hay situaciones de niños donde nos hemos sentido profundamente desamparados.
Abandono, agresiones, humillaciones, etc. Incluso la gente que dice que ha tenido una muy linda niñez, una bonita niñez, igual tiene heridas de infancia. Sí, lo que pasa es como el grado de herida, el grado de profundidad. Una persona que sufrió más maltrato o lo ignoraron mucho, lo abandonaron, sufrió muchas humillaciones, bueno, tiene mucho más material para trabajar en ese sentido. Y los que tuvieron una muy linda y amorosa niñez, igual tienen heridas de infancia, pero quizás puede ser en un menor grado, no tan traumáticas, obviamente. Pero es cosa de indagar, hacer un autoanálisis, lo que se llama también psicoanálisis, y uno lo empieza a descubrir. Entonces, también hay todo un conocimiento de las 5 principales heridas de infancia y sus características. Incluso se dice que el cuerpo de cada persona habla de una herida de infancia, y así a nivel general. Experiencias traumáticas, ya, por ejemplo, como un bebé dejado solo en la cuna, un niño que a veces era golpeado por el padre. Son situaciones en que no podemos hacer nada porque nos sobrepasan. Un niño no tiene ninguna herramienta conscientiva ni, ni la capacidad física ni emocional para hacer frente a situaciones que lo sobrepasan. Y como tampoco las pueden racionalizar, porque a veces uno racionalizando las cosas, uno se disocia de las cosas. Cuando las justifica, ya cuando uno mismo dice que uno es el culpable, bueno, ni siquiera los niños tienen esa capacidad de racionalizar. Entonces, lo que se puede hacer y que hace uno cuando es niño es cortar la experiencia, fraccionarla. Y a eso se le llama disociarnos. Los niños se disocian. Entonces, un niño que está llorando, llorando, llorando porque se siente abandonado y llora, no puede estar llorando 24 horas al día. Entonces llega un momento que se queda en silencio. Y se queda en silencio y a lo mejor se queda así como zombie. Ya, bueno, ahí llegó a un pic y se disoció de esa experiencia. El organismo, en un mecanismo de defensa, le activó una disociación porque ya no puede seguir llorando. Y así hay muchos ejemplos. Entonces vamos a quedar hasta acá, hasta la disociación y en una nueva oportunidad vamos a seguir con este interesante tema. Bueno, ahora dejamos un pequeño espacio para que puedan comentar algo, porque muchos acá deben saber del tema o hacer un comentario, un aporte o alguna pregunta, si es que uno la podría resolver o contestar. Así que lo dejamos hasta acá y abrimos los micrófonos, las cámaras, los flash. Muy interesante el tema, Miguel. Muy bueno, muy bueno. ¿Sabías tú algo de ese tema o no? O sea, de... Muy poco, muy poco. Es que, mira, yo tuve una pasada un tiempo por los Krishna, como un par de años.
cuando Ujú. se me empezó como a abrir el El tercer bichito, ojo. el tercero, y algunas cosas, pero también después como que cuando ya llegó al extremo de que es la verdad absoluta y que ellos son la verdad absoluta y que como que al final como que ya Mm. encajona un tema y ahí yo dije, tampoco es como es lo mío, porque siempre pensaba quién puede tener la verdad absoluta, pues, entonces era como, Mm. pero lo que rescato muchas cosas porque ahí aprendí algo de los ciclos del tema de la reencarnación, estudiamos un poco el Bhagavad Gita, Claro, claro. O sea, de hecho tiene mucho más información que otras religiones, obviamente, creo. claro, porque en el fondo el Bhagavad Gita pertenece a los libros sagrados de conocimiento de la India, ¿ya? Donde ahí habla Krishna, ¿cierto? Todos estos seres. Y esos Claro, son libros de mucho conocimiento espiritual y no le pertenecen a ninguna religión. Entonces, estos grupos, bueno, dicen que ellos interpretan ese libro como es debido, otros lo interpretan de claro, otra manera, hay distintas escuelas, distintas líneas, y ahí llegan a la separación. Ahí producen la separación porque cada uno con su dogma, con su forma de ver las cosas. Ahora, es inevitable porque todos nosotros tenemos un enfoque, o sea, todos comprendemos las cosas de alguna manera. No somos una mente universal que va a entender todas las miradas, pero hay ciertos formatos que ya para estos tiempos, para muchos son muy limitantes, incluso hasta pueden ser hasta un poco ridículos ciertos aspectos. claro. Por ejemplo, mira, yo voy a dar un ejemplo. Yo soy un admirador de las enseñanzas que vienen de ese lado, de la India, pero de las fuentes, po, de lo que habló Krishna, de lo que hablaron estos grandes seres, avatares. Pero si yo quiero aprender en eso y me dicen, oye, ya, pero tú tienes que hacer esto, y si quieres profundizar, te tenés que cambiar la ropa al estilo hindú y tenés que cortarte el pelo y tenés que ponerte una túnica y vestirte. Y bueno, ¿y qué tiene que ver la ropa que es de una cultura, de un pueblo, de un lugar del planeta con la enseñanza? O sea, ¿está necesariamente ligado? No, pues, no, no tiene Claro. nada que ver. Entonces lo que importa es la enseñanza, más que toda esa, esa añadidura que se le pone cultural. Y así hay en todos Claro. los grupos. Hola, buenas noches. Ujú. ¿Cómo estás, Miguel? Saludos a Hola, todos. hola, bien, bien. Oye, súper, súper interesante el tema. Me encanta escucharte porque además que eres muy didáctico y te lo digo siempre, lo repito, transmites muy bien la información, es muy clara. Así que agradezco tu charla y pertenecer a ella. Estuvo realmente muy interesante, sobre todo porque en la medida que uno va escuchándote, va elaborando cosas muy personales, es un proceso muy sanador también. Así que Oh, muchas gracias, Miguel, y buenas noches, porque ya estamos a puerta cada uno de ir a sus propias estamos a puerta cosas. del terremoto. Sí, a puerta de cerrar el telón. Y abrirlo el 23 de no sé cuándo. No. Sí, yo sé que todos aquí somos seres sanos de cuerpo, mente y alma. Bueno, Por lo menos se intenta. lo intentamos, lo intentamos. Claro. Ahí está la sombra, Ahí están haciendo todo. que Bueno, puede aparecer entre medio del contexto. bueno, Ya, por ahí muchos dice, cariños. claro, Saludos. por ahí dicen que la dosis es el remedio y es el veneno, así que cada uno Sabe, eso. sabe su propia dosis. Sí, así es. Felicidades por las fiestas patrias también y que lo pasen bonito. Ya, Saludos a Igualmente. todos. Gracias. Gracias a ti. Chao. bueno, entonces lo... Gracias, buenas Gracias, noches. nos vemos.
Que estén muy bien, que lo vemos. pasen muy bien. Chao, chao. Chao.